La prensa golpea, casquillo, carga, punta, oración. La prensa golpea. Calinus no cuenta los golpes. Él es el golpe. Su cuerpo hace mucho que dejó de pertenecerle en el sentido en que un cuerpo le pertenece a un ser humano. Los manipuladores de su brazo derecho se mueven solos. Agarrar, girar, fijar. Agarrar, girar, fijar. Las terminaciones nerviosas que aún quedan bajo el metal a veces envían señales, algo caliente, algo afilado. Pero el cerebro ha aprendido a no responder a esos mensajes. Hace demasiado tiempo. Demasiados mensajes. El aire en la planta no es aire. Es una suspensión, aceite de maquinaria que no arde, sino que arde lentamente en algún lugar profundo de la ventilación. Un amargo sabor metálico que se asienta en los dientes. El calor pesado de cientos de cuerpos trabajando, que no tiene a dónde escapar bajo el techo bajo. Una niebla amarillenta de vapores flota a la altura del pecho y no se disipa nunca. Solo cambia de densidad dependiendo de cuántas prensas operen simultáneamente. Ahora mismo todas están operando. El zumbido no es un sonido, es presión, una vibración de baja frecuencia que comienza en algún lugar bajo los pies, sube por el suelo metálico, entra en los huesos a través de las suelas de las botas y vive allí permanentemente. Tiembla en la caja torácica como un segundo corazón, más lento, más pesado, más indiferente. Los trabajadores dejan de notarlo aproximadamente al cabo de un año. Luego dejan de notar su ausencia cuando salen, si es que salen, de los límites del sector. El silencio del exterior les parece irreal, físicamente incómodo, como si hubieran quitado un muro de carga. Calinus observa la pieza en su mano, el casquillo de un proyectil Volter, de un latón apagado, aún caliente por la prensa, proporciones perfectas. En el costado, una marca estampada. AK-7. Manufactorum. Forja de Los Ángeles. Sector 7. Bajo la marca, un diminuto águila. El águila bicéfala, apenas visible sin aumento. A los trabajadores se les dice, es una oración en metal. Cada pieza es una palabra dirigida a los ángeles del emperador. Si un Volter se encasquilla, significa que el trabajador no rezó con el suficiente fervor. Calinus cree en eso. Siempre ha creído. Es lo único que le daba sentido a los turnos de 18 horas, al ataúd en la pared donde duerme de pie, al resig del desayuno y al resig de la cena, a los manipuladores que a veces por la noche sufren espasmos por sí solos y lo despiertan. Su trabajo es una oración. Su dolor es una ofrenda. En algún lugar arriba, allí donde está el cielo, aunque él nunca lo ha visto, sus proyectiles matan a los enemigos de la humanidad. Eso es suficiente. La prensa golpea, casquillo, carga, punta, oración. En las paredes del Manufactorum hay textos sagrados aplicados con plantillas sobre el hollín. El trabajo es oración. La cuota es el deber. El deber es la vida. Nadie los lee. Su presencia es suficiente por sí misma, como la presencia de iconos en casas donde hace tiempo que dejaron de rezar. Las enormes prensas golpean en un ritmo que no tiene principio ni fin. Figuras grises a lo largo de la cinta transportadora permanecen inmóviles, como piezas de un mecanismo más complejo. Alguien tose a lo lejos. Alguien, en algún lugar, deja caer algo y lo recoge en silencio. Un servidor capataz se mueve lentamente a lo largo de la fila y allí donde apunta su sensor óptico, las espaldas se enderezan. Calinus ya no se da cuenta de nada de esto. Simplemente trabaja. En algún lugar lejano, en el corazón mismo de la Forja de Los Ángeles, el turno acababa de empezar, y nadie sabía aún que era el último turno en la historia de la colmena Meridian. La cápsula se abre a las 4:00, hora del Manufactorum. No porque Calinus se haya despertado, sino porque el temporizador ha expirado. Cae hacia afuera en posición vertical.
El ataúd está diseñado para que dormir en horizontal sea imposible. Ahorra espacio en la pared, ahorra tiempo para levantarse. Las piernas soportan el peso del cuerpo automáticamente. La espalda empieza a doler de inmediato. Un dolor sordo, familiar, como un viejo vecino que golpea la pared cada mañana. Calinus no hace una mueca. Dejó de hacer muecas por el dolor de espalda aproximadamente a los 26 años. La liturgia de ignición. La pronuncia antes de abrir los ojos por completo. Los labios se mueven solos mientras los dedos de su mano izquierda buscan el áquila en su pecho, un pequeño colgante de peltre con el ala derecha rota. Espíritu de la máquina, acepta mi carne como combustible si fallo. Espíritu de la máquina, acepta mi trabajo como oración si resisto. La cuota es el deber. El deber es la vida. Las palabras hace tiempo que perdieron su forma. Son solo sonidos que inician el turno, como una llave en una cerradura. La cerradura se abre independientemente de si estás pensando o no en ella. Los lavabos, 20 segundos de agua fría en la cara, comunes, una fila de personas silenciosas en monos de trabajo ocres idénticos. El recic en una taza de hojalata, un líquido gris con sabor metálico al que llaman gachas, puramente por motivos de tradición. Luego, la estación de ensamblaje. Calinus ocupa su lugar en la cinta transportadora antes de que el servidor capataz termine su primera ronda. Eso es importante. El servidor registra la hora de llegada del trabajador a su puesto con una precisión de segundos. Y la diferencia entre a tiempo y con retraso es la diferencia entre un turno normal y un turno con advertencia. Una advertencia se registra en el archivo personal. 3 advertencias equivalen a una revisión de clasificación. Revisión de clasificación es un término que en la planta solo se pronuncia en susurros. A su derecha está Vipsania litumaris. Ella ya está en su estación, aunque el turno aún no ha comenzado. Fuma algo casero, a juzgar por el olor, una mezcla de tabaco técnico y material aislante, y mira a la nada con la expresión de alguien que hace mucho que no tiene motivos para mirar a un punto en concreto. La piel de su mejilla derecha y su barbilla está moteada de rosa, una quemadura por ácido de hace muchos años, que dejó de ser una herida para convertirse simplemente en parte de su rostro. Cuando Calinus ocupa su lugar, ella tira la colilla al suelo y la aplasta con la suela. El nuevo volverá a llegar tarde, dice ella, sin darse la vuelta. Calinus no responde. No es por mala educación, es simplemente economía. Las conversaciones antes del inicio del turno consumen concentración, y la concentración es el único recurso que tiene la cantidad necesaria. El nuevo aparece a 40 segundos de la señal. Lorarius Terentius. Calinus sabe su nombre por la lista de trabajadores que se cuela una vez al mes en las puertas del sector. Joven, 20 años, quizás menos. Su rostro aún no ha adquirido ese tono gris ceniza que aparece en la gente de los niveles inferiores hacia los 25. Su piel está viva. Sus ojos miran con una curiosidad que aquí parece fuera de lugar, como una flor en un desagüe industrial. El mono es nuevo, aún sin manchas de aceite. El código de barras en su frente es nítido, no está borroso. Sonríe mientras ocupa su lugar enfrente. Calinus lo nota y aparta la mirada. Sonreír aquí no es una violación de las reglas. Es solo que el servidor a veces lo interpreta como concentración reducida. Depende del ángulo de visión y de la hora del día. La señal. La cinta transportadora se pone en marcha. Casquillo, carga, punta, oración. El tiempo se convierte en una cinta transportadora, uniforme, continua. Calinus se sumerge en el ritmo del mismo modo en que uno se zambulle en el agua, por completo, sin dejar nada atrás. Los manipuladores de su brazo derecho trabajan por separado de él, agarrar, girar, fijar, mientras la mano izquierda realiza operaciones más finas. El conector neuronal en su nuca zumba ligeramente, conectado a la noosfera de productividad.
Los datos de la cuota flotan en su visión periférica en números pálidos. 172 proyectiles por hora. El objetivo son 180. 3 horas después, Lorarius empieza a hablar. ¿Todo esto va al frente?, le pregunta a Vipsania en voz baja, sin apartar la vista de la cinta. ¿Para los astartes? Vipsania lo mira fijamente durante un largo rato. Para los vólteres, responde finalmente. Quien dispara allá afuera no es asunto nuestro. Pero aún así, es para la defensa de la colmena. Eso significa que nuestro trabajo... Trabaja, dice Vipsania. Lorarius se calla, pero Calinus ve que la sonrisa no ha desaparecido, solo se ha replegado hacia adentro. Se ha vuelto más silenciosa. Este joven aún sabe ocultarla para que no desaparezca del todo. Yo también sabía hacerlo, piensa Calinus, y es su primer pensamiento ajeno a la cuota en las últimas 6 horas. En el minuto 12 de la 7ª hora, la cinta transportadora se estremece. 3 segundos. Calinus lo escucha antes de entenderlo. El ritmo se ha roto. La cinta se ha ralentizado. Y en esa minúscula pausa cabe algo irreversible. Levanta la vista. Lorarius mira su estación de alimentación. El mecanismo de alimentación se ha atascado. Algo muy simple, cuestión de un segundo. Una pieza se ha quedado atravesada en la bandeja. 3 segundos. El servidor ya está girando la cabeza. Calinus baja la mirada hacia la cinta. Sus manos no se detienen. Agarrar, girar, fijar. A sus espaldas se escucha el chasquido de activación del electrolátigo. Un sonido corto, profesional, como un destrabe de la tapa de una caja de herramientas. Vipsania fuma con la mirada clavada en el vacío frente a ella. La cinta transportadora sigue moviéndose. El servidor capataz ha girado la cabeza con la precisión de una mira bien calibrada. Y Calinus ya sabía que durante los próximos minutos tendría que mirar a otro lado y seguir trabajando. Porque así lo hacen todos. Y porque no hay otra opción. Y porque se odia a sí mismo por hacer esto desde hace mucho, mucho tiempo. La sangre se limpia rápido. 2 técnicos de limpieza aparecen 1 minuto después de que el servidor guarda el látigo. Tienen una solución especial, cáustica, con olor a cloro y a algo dulzón, y escobillones anchos con mangos largos. Trabajan metódicamente, sin prisas y sin asco. Es solo una operación más en la planta, tan rutinaria como cambiar los filtros de ventilación. La cinta no se detiene. La pieza con una mancha roja en un costado avanza por la línea. Nadie hace nada. Calinus mira su estación de alimentación. Casquillo, carga, punta, oración. Los manipuladores trabajan. Los números de la cuota en su visión periférica suben. 178, 179. En algún lugar a un lado se oye cómo colocan a otro trabajador en el lugar del Lorarius. En silencio, con eficacia, igual que se cambia una herramienta rota por una que funciona. El nuevo trabajador no sonríe. El nuevo trabajador ya sabe que aquí no se sonríe. 2 horas después se anuncia una pausa técnica. 8 minutos. No es descanso, es mantenimiento. Los trabajadores se dispersan hacia los compartimentos sanitarios. Alguien mastica algo apoyado en la pared. Otros simplemente se quedan de pie con los ojos cerrados, ahorrando incluso el movimiento de los globos oculares. Vipsania va a fumar al rincón más alejado. El servidor capataz ocupa una posición junto a la columna central y gira lentamente su sensor óptico. Calinus se queda en la estación. Rara vez hace esto. Normalmente esos 8 minutos los gasta en el baño y en el recic. Pero hoy algo lo retiene allí. No es una decisión. Es más bien la imposibilidad de irse hasta haber mirado. Hasta asegurarse de que vio lo que creyó ver. Mira las piezas en la bandeja de alimentación. Las mira de verdad, por primera vez en mucho tiempo. El prometio en este lote no es del color correcto.
Es difícil de notar si no lo sabes. Hay que mirar la línea de unión entre la carga y el casquillo, donde a veces asoma una gota de combustible al prensar. Normalmente es transparente, casi incolora, con un ligero tinte azulado. Ahora es violeta. No brillante, no llamativo. Lo suficiente para que un hombre que lleva 8 años mirando lo mismo todos los días pueda notar la diferencia. Luego mira los casquillos. El metal, al enfriarse, debe contraerse uniformemente. Es mecánica básica que se enseña en el primer año de trabajo. El casquillo terminado debe ser liso, de un tono mate apagado, sin defectos en la superficie. Estos casquillos, al enfriarse, se cubren con una red de microfisuras, apenas visibles, del grosor de un cabello, pero sistemáticas, no aleatorias, idénticas. Calinus se queda mirándolo. 8 minutos es poco tiempo. Saca su cogitador. Es un dispositivo de contrabando, comprado hace 3 años a un técnico del sector vecino por el precio de 2 raciones mensuales. La carcasa está agrietada. La mitad de las funciones no responden. La pantalla parpadea con cada consulta. Pero el escáner funciona. Calinus lo sostiene bajo el borde de la estación, ocultándolo del servidor con su cuerpo, y lo aplica sobre un proyectil en la bandeja. Los datos aparecen lentamente. El dispositivo es viejo. Su procesador piensa con la dignidad de un anciano. Primero, los parámetros estándar: calibre, masa, composición química del prometio. Luego, el análisis estructural, línea por línea. Homogeneidad de la aleación, comprometida. Granularidad del metal, crítica. Comportamiento predictivo al encender la carga, anómalo. Y la última línea, que aparece más lentamente que las demás, como si el propio dispositivo dudara en dar la respuesta. Integridad estructural, 12%. Calinus se queda paralizado. El número lo mira desde la pantalla agrietada. 12%. Eso significa que al disparar, un disparo normal y reglamentario de un Volter Astartes, la presión de los gases de la pólvora encontrará las grietas en el metal del casquillo antes de que el proyectil abandone el cañón. Eso significa que el arma se convertirá en una bomba en las manos del tirador. Eso significa que cada caja con la marca AK-7 que salga de la forja de Los Ángeles no es munición. Es una ejecución. Empaquetada, sellada y entregada a su destinatario. Piensa, ¿para quién son estos proyectiles? Sabe la respuesta. La sabe desde hace tiempo, por conversaciones de los técnicos, por frases casuales de los capataces, por fragmentos de transmisiones Vox que a veces rompen el zumbido de la producción. Las Fuerzas de Defensa Planetaria, FDP, leales, sostienen el perímetro de la colmena. Necesitan munición. Siempre necesitan munición. Y la Forja de Los Ángeles es el único manufactorum en este nivel que sigue funcionando. Sus manos, sus oraciones. 8 años. La señal de regreso a las estaciones golpea sus tímpanos como el impacto de una prensa, y Calinus guarda el cogitador antes de que pueda formular lo que acaba de comprender. Los trabajadores vuelven a sus puestos. La cinta transportadora arranca. El servidor capataz completa su ronda. Calinus está de pie en su estación. Mira la bandeja de alimentación, los casquillos con microfisuras, el prometio con su tinte violeta. Y entonces hace algo que nunca antes había hecho. Toma un proyectil, no de la bandeja de trabajo, sino del lote ya terminado en el contenedor de la base de su máquina, y se lo guarda en el bolsillo del mono. Lentamente, ocultando el movimiento con su cuerpo, sin pensar en lo que está haciendo, porque si empezaba a pensar, no lo haría. El proyectil es pesado, cálido, se ve perfecto, brilla un poco más de lo que debería, metal sin un solo defecto visible. Hermoso.
Calinus nunca antes había pensado que un proyectil Volter pudiera ser hermoso. Luego cierra la tapa del cogitador, lo guarda en el bolsillo junto al proyectil Volter y vuelve a la máquina. Comienza la 18ª hora de su turno, y sus brazos manipuladores trabajan por sí solos, mientras en algún lugar dentro de él, algo lenta e irreversiblemente, ha tomado una decisión. Las sirenas no aúllan. Eso es lo primero que está mal. Las sirenas de emergencia de la Forja de los Ángeles emiten un sonido grave, desgarrador, que hace rechinar los dientes y da ganas de tirarse al suelo. Calinus las había oído 2 veces en 8 años, una por la ruptura de una tubería de vapor en el sector 3 y otra por un incumplimiento masivo de la cuota, cuando los capataces realizaron una ronda de motivación. Ambas veces fue aterrador, sucio y comprensible. Ahora, los altavoces de todo el Manufactorum emiten música, ópera clásica. Calinus no conoce el género ni el nombre, pero escuchó algo parecido una vez desde el receptor box de un técnico de los niveles superiores. Voces agudas, instrumentos de cuerda. Hermoso. Es tan incompatible con la planta que la cinta transportadora se detiene prácticamente sola, no mecánicamente, sino porque las manos dejan de moverse. Los trabajadores levantan la cabeza. El proyector hololítico sobre la columna central, enorme, de uso industrial, que normalmente solo transmite los números de las cuotas, se enciende en azul. Aparece un rostro. El gobernador Bandis mira la planta desde una altura de 7 metros. Calinus solo lo había visto antes en imágenes oficiales en las entradas, estáticas, bidimensionales, rituales. La proyección en vivo es diferente. Bandis parece humano. Ojos cálidos con arrugas en las esquinas, voz suave, casi paternal. Una túnica con una quila bordada, oro sobre negro. Un trabajo impecable. Su mano derecha está levantada en gesto de saludo. «Queridos súbditos», comienza. A su derecha, Vipsania pronuncia en voz baja una obscenidad, brevemente, sin entonación, como un suspiro. En estos días difíciles habéis seguido trabajando, habéis seguido rezando, habéis seguido sirviendo. Pausa. Bandis mira directamente a la cámara y parece mirar personalmente a cada uno. El Imperio, en su infinita sabiduría, ha dirigido sus recursos a otros teatros de guerra. Meridian ha quedado temporalmente a su suerte. Pronuncia la palabra temporalmente con un énfasis ligero, casi imperceptible. Pero Meridian no está solo. Aliados han acudido a nosotros. Nuevos, fuertes, aquellos que comprenden el valor del orden y la estabilidad. Bandis hace una pausa. La música baja de volumen. La Legión Negra toma a Meridian bajo su protección. El período de transición requerirá incomodidades temporales. Ruego que mantengan la calma y sigan las instrucciones del personal. Silencio. La cinta transportadora está detenida. Entonces alguien en el extremo más alejado de la planta empieza a reír, en un tono alto, sin detenerse, hasta que la risa se convierte en un grito que se corta muy rápido y de forma muy silenciosa. Bandis sigue sonriendo desde sus 7 metros de altura. Calinus mira la proyección y siente un sabor metálico en la boca. No proviene del aire de la planta, es distinto. Ha vivido lo suficiente para saber que, cuando el poder habla de incomodidades temporales, se refiere a algo para lo que simplemente no tiene palabras más honestas. Las puertas del Manufactorum se cierran desde fuera. El sonido es pesado, de muchas toneladas, definitivo. Los cerrojos hidráulicos encajan en su lugar con un estruendo que Calinus siente en las plantas de los pies antes de oírlo con los oídos. Luego, un segundo sonido idéntico. Luego un tercero. Todas las heridas. Los tecnosacerdotes aparecen desde los pasillos laterales.
Hay 3 en el campo de visión de Calinus, pero detrás de ellos se oye el movimiento de otros. Túnicas rojas. Mecanodendritos plegados ordenadamente a sus espaldas. Avanzan por las filas sin prisa. Eso es lo más aterrador, la falta de prisa. Y les dicen a los trabajadores que se formen en columnas junto a la pared oeste. Redistribución de mano de obra. Operación planificada. Procedan sin demora. Las palabras son correctas. Las entonaciones están muertas. La mayoría obedece automáticamente. Los años de trabajo en la línea de montaje generan el reflejo de seguir instrucciones. Alguien empieza a hacer preguntas. El primero en hacerlo simplemente desaparece. Un mecanodendrito se mueve con rapidez y un segundo después no hay nadie junto al tecnosacerdote. Y la fila frente a él es más corta. Nadie más hace preguntas. Alguien tira a Calinus de la manga. ¿Lo oyes? Vipsania habla en voz baja, casi sin mover los labios. Sus ojos miran las figuras rojas junto a la pared oeste, las puertas cerradas, las plataformas de carga que ahora, de forma lenta, casi delicada, comienzan a llenarse con los contenedores de los proyectiles terminados. Es Serfín. Escondámonos. Calinus mira su rostro. Luego mira los camiones de carga, los mismos contenedores con la marca AK-7. Integridad estructural, 12%. Piensa, esos camiones se irán de aquí. Llegarán a las posiciones de los leales. Los guardias que sostienen el perímetro, agotados, con los cargadores vacíos, verán los refuerzos, cargarán sus armas, dirán «El emperador protege» y apretarán los gatillos. Sus manos hicieron esos proyectiles, sus oraciones. 8 años. ¿Vienes? Vipsania aprieta la manga con más fuerza. No, dice Calinus. Ella lo mira durante una fracción de segundo. Entonces algo cambia en su mirada. No es comprensión, no. Es más bien el reconocimiento de algo que había visto antes y que esperaba no volver a ver. Idiota, dice ella en voz baja, sin malicia, casi con ternura. Calinus ya no la escucha. Se mueve a lo largo de su fila hacia la rejilla de ventilación, en la base de la máquina número 7. La rejilla está sujeta por 4 pernos. Lo sabe porque la reparó él mismo hace 3 años, cuando un tecnosacerdote ordenó eliminar un flujo de aire no autorizado. Sus manipuladores recuerdan cada perno. A sus espaldas, Vipsania le gritaba algo. No pudo distinguir las palabras por culpa del aullido de las sirenas y de su propio corazón, que de repente empezó a latir tan fuerte como si por fin hubiera recordado cómo hacerlo. La oscuridad aquí es diferente. En la planta no hay oscuridad, solo su imitación, la penumbra entre las esferas de lumen, que nunca es total. Aquí, en el conducto de ventilación, la oscuridad es real, densa, táctil, como una tela tensada sobre el rostro. La única fuente de luz es el conector neuronal en su nuca, que en modo activo emite un débil resplandor azulado, suficiente para ver el metal a 30 centímetros de sus ojos. Calinus solo ve metal. El conducto es apenas más ancho que sus hombros. Se dio cuenta en los primeros 10 segundos, cuando intentó darse la vuelta y no pudo. Solo puede moverse hacia adelante o hacia atrás, y no va a retroceder, así que avanza. Se arrastra sobre sus codos y rodillas por el suelo estriado del túnel. El metal está caliente, no lo suficiente para quemar, pero lo bastante como para recordarle persistentemente su presencia a través de la tela del mono. Los manipuladores de su brazo derecho se aferran a las estrías de forma incómoda, con el ángulo de agarre incorrecto, y cada movimiento va acompañado de un leve chirrido metálico, que en aquel espacio cerrado suena como un grito. Cuenta los giros. Es lo primero que aprendes cuando llevas mucho tiempo trabajando con sistemas mecánicos.
Memoria espacial. No es un esquema ni un mapa, es una sensación. Aquí el sistema gira, aquí se bifurca, aquí cambia la presión del aire porque hay un gran mecanismo cerca. Nunca había estado dentro de la ventilación de la Forja de Los Ángeles, pero la había escuchado desde el interior del Manufactorum durante 8 años. Sabía dónde zumbaba con más fuerza, dónde el aire era más cálido, dónde la vibración de las prensas habitaba en las paredes. Un conocimiento desde afuera, ahora desde adentro. En el tercer giro se detiene. A la izquierda hay una tubería, la siente antes de verla. La característica presión en los oídos, el zumbido creciente y el calor. No el calor uniforme de las paredes, sino uno palpitante, vivo. Un conducto de vapor. La presión es normal en este momento, pero el metal alrededor de la junta está cubierto de condensación. Se siente húmedo, frío al tacto, y eso está mal. La junta está sudando. Significa que ya hay una microfisura en su interior, y la presión la expande con cada ciclo de calentamiento. No puede arrastrarse rápido por esta sección. Calinus avanza lentamente, muy lentamente. Casi sin respirar, apretándose contra la pared opuesta del túnel tanto como la anchura se lo permite. La tubería zumba junto a su oreja izquierda. Cuenta los segundos. 4, 5, 6. En el 8º segundo, la tubería emite un sonido, no una explosión, sino el chasquido silencioso de la fatiga del metal. Y Calinus acelera para dar 3 impulsos, antes de volver a reducir la velocidad. Luego, silencio. Relativo. Aquí no existe el zumbido de la planta. No hay sirenas o están demasiado lejos para llegar hasta ahí. Solo está el sistema, la respiración de la ventilación, el pulso de las tuberías, el eco distante de algo pesado que golpea periódicamente en algún lugar profundo de la colmena. Y su propia respiración, demasiado fuerte, demasiado irregular. Piensa en Lorarius. Ocurre por sí solo. El pensamiento llega sin pedir permiso, como siempre llegan esos pensamientos en la oscuridad. La sonrisa matutina, el mono de trabajo nuevo, es para la defensa de la colmena. 3 segundos que no costaron nada y lo costaron todo. Calinus apoya la frente contra el metal y se detiene. Se queda allí unos segundos. Luego sigue avanzando, porque si te detienes de verdad, no vuelves a empezar. En la bifurcación, utiliza el conector neuronal. Es necesario. Sin conectarse al sistema de control, no podrá abrir la escotilla técnica al final del conducto. El conector se activa con esfuerzo, como siempre. La sensación es similar a la de que te claven una aguja al rojo vivo en la base del cráneo. Es rápido, localizado, sin un aumento gradual. Simplemente, un segundo antes no había dolor y ahora lo hay. Ante sus ojos aparecen los contornos, el esquema de control del sector más cercano, raras luces de nodos activos, la mayoría de los cuales ahora parpadean de forma anormal. Siente la sangre manando de su nariz por el sabor antes de percibirla, salada, cálida, fluyendo por el labio superior hasta el metal debajo de su rostro. Es normal. Siempre pasa durante las conexiones prolongadas. El conector neuronal es barato, está mal instalado. El tejido nervioso alrededor hace tiempo que está irritado por una inflamación crónica. Cada conexión deja tras de sí algo pequeño e irrecuperable. Encuentra el mecanismo de la puerta en el esquema. Se extiende hacia él con su conciencia, con cuidado, como quien se acerca a algo muy caliente, sabiendo de antemano que se va a quemar. Un destello blanco. Luego, oscuridad tras el destello, en la que flotan formas geométricas. Calinus cuenta hasta 5. Despacio, pronunciando cada número en voz alta, en voz baja, casi inaudible, moviendo los labios. 1, 2, 3. La voz de Vipsania en sus oídos, no real, sino un recuerdo. No cambiarás nada, idiota. 4,
5. El mecanismo hace clic. La escotilla al final del túnel se abre con el leve chirrido de unas bisagras sin lubricar, y a través de ella entra luz, tenue, rojiza, parpadeante, pero después de la oscuridad absoluta del conducto, le corta los ojos como una cuchilla. Calinus se queda colgado del borde de la escotilla, respirando. Luego se deja caer. El olor que le golpeó en la cara desde la escotilla abierta era peor que cualquier cosa que recordara de los niveles inferiores, porque era el olor de bloques de viviendas quemadas, y debajo, muy sutilmente, había dulzura. El bloque residencial 7 Gamma se construyó sin un arquitecto. Es evidente a simple vista. Las cajas de hormigón de las celdas de vivienda se habían añadido horizontal y verticalmente sin lógica, sin un plan, simplemente porque había más gente y no había más espacio. Pasillos entre bloques del ancho de 1,5 hombros, techos de diferentes alturas, escaleras que conducen a callejones sin salida, pasadizos cortados por construcciones posteriores. Un laberinto que creció de sí mismo, como moho sobre metal. Ahora, todo está devastado. Calinus avanza pegado a la pared, agachándose en cada esquina. Las puertas de las celdas residenciales están abiertas de par en par, algunas arrancadas hacia afuera, otras cortadas de sus bisagras con algo caliente. En su interior, cápsulas de sueño volcadas, récic derramado, ropa en el suelo. Pequeños altares domésticos esparcidos por todas partes, iconos del emperador hechos con latas y alambre retorcido, con trozos de plástico y papel de aluminio. Alguien los había hecho con cuidado, con amor, con la fe en que una águila casera protegería tanto como una real. Varios iconos han sido aplastados por botas pesadas, intencionadamente, no por accidente. En algún lugar más adelante, se oyen voces de saqueadores, no palabras, solo el sonido de personas en movimiento que han dejado de tener miedo de hacer ruido. Calinus se desvía por un pasaje lateral. Aquí está más oscuro. La esfera de lumen del techo parpadea en un ritmo extraño que no coincide con ningún fallo mecánico. Simplemente parpadea. Las sombras del parpadeo se comportan de forma incorrecta. No desaparecen entre los destellos, sino que parece que se desplazan un poco, terminando cada vez ligeramente fuera de donde deberían estar. Calinus intenta no mirar las sombras, mira al suelo. Vigila la dirección y se asegura de no pisar nada que no deba pisar. «Has tardado en llegar». La voz viene de un nicho a la derecha, silenciosa, sin entonación. Calinus se da la vuelta con la llave de impacto pesada en la mano, antes de siquiera identificar la voz. Luego baja la herramienta. Vipsania está sentada en un nicho entre dos bloques residenciales, donde las paredes forman un pequeño hueco. Tiene las rodillas encogidas contra el pecho. En la mano sostiene un trozo de tubería rota que usa como arma y como apoyo al mismo tiempo. Su rostro en la penumbra parece el mismo de siempre. Las quemaduras de ácido suavizan cualquier emoción, convirtiéndolo en una máscara. Pero sus ojos miran a Calinus con algo que él no identifica de inmediato. Luego lo reconoce. Alivio. Rápidamente ocultado. «¿Viniste por el conducto oeste?», pregunta él. «Por el tercero desde abajo». Ella se levanta apoyándose en la tubería. «Conozco este sistema mejor que tú. Llevo 8 años arreglando los filtros del sector inferior». Breve pausa. «¿A dónde vas?». «A las puertas de la forja». Vipsania lo mira fijamente durante un largo rato. Luego mira al techo. Luego vuelve a mirarlo a él. «Hay combate allí», dice ella. «Lo sé. Están los guardias y se están quedando sin munición». No hay ninguna pregunta en su voz. «Lo sé». «¿Y tú crees que un trabajador asqueroso con una llave inglesa y un volte robado podrá...?» Ella se detiene. Exhala por la nariz. «Calinus, escúchame. Somos miles aquí. Allá abajo, en los conductos, en los sectores laterales, en las bahías técnicas. Podemos escondernos, esperar a que pase.
cuando lleguen las verdaderas tropas del Imperio. Para cuando lleguen las tropas, dice Calinus en voz baja, los guardias en las puertas ya estarán muertos, por sus propias armas. Silencio. Él saca el proyectil dorado de su bolsillo y lo coloca entre ambos, en el suelo de hormigón del pasillo. El proyectil yace bajo la luz parpadeante de la esfera de lumen y brilla un poco más de lo que debería. Hermoso. Cálido. Vipsania lo mira. 12% de integridad estructural, dice Calinus. Cada proyectil del lote de hoy. Si disparan esto, Vandis ganará sin tener un solo legionario en la línea del frente, simplemente por las explosiones en las manos de los que aún resisten. Una larga pausa. En algún lugar en las profundidades del complejo de viviendas, algo cae con estrépito, pesado, de metal, y las voces de los saqueadores se acercan. No mucho, pero se acercan. No te creerán, dice Vipsania. Eres un trabajador. No tienes rango, no tienes documentos, no tienes nada más que... Mira el proyectil. Esto. Tal vez me crean. No lo harán. Lo dice sin crueldad, simplemente como un hecho comprobado por la experiencia. A los que son como nosotros no los escuchan. Nunca los han escuchado. El sistema no está diseñado para escucharnos. Calinus recoge el proyectil. Se lo guarda en el bolsillo. Entonces se lo diré y moriré, responde él. Es mejor que callarme y morir. Vipsania abre la boca. La cierra. A la vuelta de la esquina, pasos. No son saqueadores. Los saqueadores caminan de forma caótica, con ruido. Estos pasos son uniformes, van de a dos, con el característico sonido de pesadas botas militares sobre el hormigón. Calinus se pega a la pared, Vipsania a su lado, y ambos oyen simultáneamente, dos voces, intercambiando palabras breves y tras ellas un pesado acento extranjero en las órdenes. No es acento de la guardia. Traidores. Calinus los ve por el rabillo del ojo al doblar la esquina. Dos con el uniforme de las FDP, pero por encima de la insignia del pecho, el águila está pintada. No cortada, pintada. Con pintura negra, sin cuidado, a toda prisa. El contorno del águila aún se adivina bajo la pintura. Por alguna razón, eso es peor que si la hubieran arrancado. Vipsania lo mira a él. Luego a la esquina del pasillo. Luego vuelve a mirarlo, y algo cambia en esa mirada. No es una decisión. La decisión la había tomado posiblemente antes, en el conducto, cuando siguió una ruta paralela y salió exactamente aquí, exactamente ahora. Era más bien la aceptación de algo ya decidido. Lo toma de la manga, aprieta, una vez, con fuerza, lo suelta. «Idiota», vuelve a decir, con el mismo tono que en la planta, casi con ternura, y sale de detrás de la esquina. Las voces de los traidores cambian. Primero un grito, luego movimiento, luego un ruido que Calinus no quiere interpretar. Él ya está corriendo, en la dirección opuesta, hacia las escaleras, al siguiente nivel, hacia arriba, allí donde el aire huele de otra manera. No se detuvo, no porque no quisiera, sino porque ella no se lo habría perdonado si lo hubiera hecho. Y esa era la única forma de respeto que ahora podía ofrecerle. El límite entre niveles no está marcado por nada. Simplemente, en algún momento el hormigón de las paredes se convierte en mármol, no real, sino una imitación, aplicada sobre el mismo hormigón en una fina capa de revestimiento que ahora se ha desprendido en algunos lugares, dejando ver el gris debajo del oro. Los techos se elevan, los pasillos se ensanchan. Las esferas de lumen aquí son más grandes, su forma es distinta. No son cilindros industriales, sino globos decorativos sobre soportes, algunos con ornamentos. La mitad no funciona. Las que quedan parpadean, no al ritmo de un fallo mecánico, sino al ritmo de algo vivo, lento, como la respiración de una criatura dormida.
Calinus camina por el centro del pasillo y trata de no tocar las paredes. Es irracional. Él lo entiende. Las paredes no han cambiado químicamente. Simplemente se sienten diferentes bajo los dedos. Un poco más suaves, un poco más cálidas, con un pulso apenas perceptible que quizás solo sea la vibración de mecanismos lejanos. Quizás. El olor aquí es diferente. Desde abajo subía aceite rancio y cuerpos sin lavar. Olores honestos, comprensibles, olores de trabajo y fatiga. Aquí, incienso, pesado, empalagoso, caro. Flota desde la ventilación en olas lentas, y debajo de él, si se respira profundamente, aunque es mejor no hacerlo, se adivina otra cosa. Algo cálido, orgánico. El olor de la putrefacción que intentan ocultar con perfume, como quien intenta cubrir una mesa rota con un mantel. Desde los altavoces, ópera, la misma que sonó en la planta durante el anuncio de Bandis, u otra distinta. Calinus no sabe distinguirlo. Voces agudas se mueven en trayectorias complejas, hermosas y sin sentido, y sobre ellas, sin interrumpirlas, sino entrelazándose, otros sonidos. La risa de alguien, rítmica y afilada como vidrio roto bajo un tacón. Palabras que no forman frases. Un sonido prolongado que, si no piensas en su naturaleza, podría pasar por un instrumento musical. Calinus piensa en su naturaleza. Acelera el paso. En el giro hacia la avenida central de la Espira, el primer cadáver. Un guardia de las FDP, leal, a juzgar por los galones, está boca abajo. Sus armas siguen con él, así que no han sido saqueadores. Calinus deduce la causa de la muerte por la posición del cuerpo. Cayó hacia adelante, de repente, sin intentar agruparse. Algo rápido que vino por detrás. Pasa por encima de él y no se detiene. El segundo cadáver. Un civil. Luego el tercero, también civil, junto a la pared, en la postura de alguien que simplemente se sentó a descansar y no se levantó. Luego, los vivos. Salen del arco lateral 3 a la vez, y Calinus se detiene tan bruscamente que sus manipuladores chasquean por la inercia. Aristócratas. Había visto sus imágenes en los portales oficiales del Administratum. Retratos de gala con vestiduras ceremoniales, espaldas rectas, rostros altivos. Estos no se parecen a los retratos. La ropa que llevan, seda, terciopelo, algo tornasolado, se ha fusionado con sus cuerpos de una manera que ninguna tela debería fusionarse. Allí donde deberían estar las muñecas, los pliegues de material pasan a ser piel sin que exista un límite. Allí donde está el cuello, hay algo que es difícil llamar collar o cuello. Se mueven de forma extraña, no rápido, sino fluidos, con la negligencia de criaturas que no tienen motivos para apresurarse. El primero, alto, alargado, gira la cabeza en dirección a Calinus. La cabeza gira más allá de lo que debería. «Oh», dice con una voz que suena como varias voces simultáneamente. «Desde abajo». El segundo ya se está acercando, no con una mano, sino con algo que empieza como una mano y termina de otra forma. «Huele a máquina», añade el tercero con interés. «Y a miedo. Y a algo cálido. Tiene algo cálido en el bolsillo». Calinus retrocede un paso. El primero hace un movimiento, rápido, inesperadamente rápido para un cuerpo que se mueve con tanta pereza, y se sitúa a un brazo de distancia. El rostro de cerca, ojos demasiado grandes, pupilas de una forma equivocada, la piel bajo la capa de polvo brillante titila con algo propio. «Enséñanos qué llevas en el bolsillo, pequeño tecnoproletario», pronuncia de forma casi cariñosa. Calinus ataca primero. La llave de impacto es pesada, 3,5 kilos de acero de herramientas, y el balanceo es corto, sin preparación, simplemente un movimiento de la mano desde la cadera hacia arriba. Golpea en la sien. El sonido no es el de un golpe en la cabeza normal, es más sordo,
más húmedo. El aristócrata no cae de inmediato. Se desploma de una forma peculiar, lenta, como si el líquido se estuviera derramando de una vasija. Los otros dos retroceden, no por miedo, sino por sorpresa. Evidentemente, hace tiempo que no se topaban con un ser humano que golpeara primero. Calinus corre. El pasillo, un giro, otro más. A su espalda, risas, no malévolas, casi de admiración. Y luego, silencio, porque no lo persiguen, no necesitan perseguirlo. Tienen todo el tiempo del mundo. Se detiene contra la pared tras el tercer giro. Apoya la espalda contra el revestimiento, ligeramente cálido, ligeramente blando, y mira la llave en su mano. Luego se deja caer sobre una rodilla y vomita. Breve, sin previo aviso, simplemente el cuerpo deshaciéndose de algo que es imposible retener. El recic de la cantina, bilis, el olor del incienso a su alrededor se vuelve insoportable durante unos segundos. Luego pasa. Calinus se levanta, se limpia la boca con el manipulador. El metal se siente frío contra los labios. No suelta la llave. Nunca antes había matado. Es un hecho que constata sin drama, de la misma forma en que se constata un fallo en un mecanismo. Este es el componente, este es su estado, estas son las consecuencias. Ha matado a alguien hoy. Ahora es parte de lo que es. Eso no se puede cambiar, pero puede seguir avanzando. El olor a perfumes caros y carne podrida se ha quedado en sus fosas nasales para siempre. Y Calinus comprende que ahora recordará ese olor tan vívidamente como recuerda el olor a niebla aceitosa del Manufactorum, y que ambos olores son el mismo, solo que uno es honesto y el otro no. Las escaleras técnicas entre los niveles se construyeron para mantenimiento, no para personas. Los peldaños son estrechos, diseñados para las piernas de un servidor que no conoce la fatiga ni le importa la altura del tramo. No hay pasamanos. A la izquierda, la pared. A la derecha, el hueco abierto, descendiendo hacia la oscuridad a una profundidad que Calinus no intenta medir con la mirada. Sube tocando la pared con la mano izquierda, no porque tenga miedo de caer, sino simplemente porque la pared le da dirección. Cuando no ves el horizonte, necesitas algo que le diga al cuerpo: aquí está la vertical, aquí está arriba, aquí está abajo. La pared bajo sus dedos está tibia. Empezó en el quinto rellano. Primero pensó que había una tubería de calefacción cerca. Luego se dio cuenta de que no. El calor estaba distribuido uniformemente, sin una fuente, sin gradientes. Simplemente el metal se había vuelto más cálido de lo que debería ser el metal. Y un poco más blando. No como la goma, sino más sutil. Como si bajo la superficie hubiera algo que reacciona a la presión. Retira la mano de la pared y sigue subiendo sin apoyarse. En el octavo tramo, escucha un grito. Viene de abajo. Masculino, breve, cortado secamente, no por un eco, sino como si la fuente del sonido hubiera desaparecido a mitad de una palabra. Calinus se detiene. Espera 10 segundos. El grito se repite, exactamente el mismo, con la misma entonación, desde la misma distancia. Luego otra vez. Y otra. Lo mismo, segundo a segundo. Él sigue subiendo. En el 10º rellano las sombras comienzan a comportarse mal. Las esferas de lumen aquí son tenues, amarillentas. La mitad no funcionan. Eso crea una alternancia de manchas de luz y oscuridad en los escalones. Las sombras de los peldaños deberían caer hacia abajo y ligeramente a un lado. Estas sombras caen de forma incorrecta. Primero lo nota por el rabillo del ojo. La sombra de su propia mano se va en la dirección equivocada. Cuando mira directamente, todo es normal. Cuando mira de reojo, la sombra vive por separado, con un ligero retraso, como un reflejo en agua turbia. Calinus solo mira de frente y sigue subiendo hacia arriba. Los susurros empiezan en el 12º tramo. Al principio es solo el sonido de la ventilación que pasa justo detrás de la pared, de baja frecuencia, variable,
como una voz que pronuncia palabras demasiado lejos para entenderlas. Se dice a sí mismo: esto es mecánica. El aire en las tuberías crea vibraciones. Las vibraciones crean sonidos. Los sonidos parecen habla. Es normal, es física, tiene explicación. Luego las palabras se vuelven más claras, no como lenguaje, sino como sensaciones. El susurro no pronuncia palabras en el sentido en que las pronuncian las personas. Simplemente entrega significados directamente, pasando por alto el oído. Imágenes, estados de ánimo, frases sin sintaxis, cansancio. Calinus se detiene, porque es la verdad. Le duele la espalda de una forma que solo duele al final de un turno de 20 horas, profunda y sordamente en la base misma de la columna vertebral, allí donde la curvatura es mayor. Los manipuladores de su brazo derecho tiemblan más de lo normal. Las terminaciones nerviosas bajo el metal responden a la humedad y el frío del hueco de la escalera. El conector neuronal palpita en la base del cráneo. Está cansado. Eso también es simplemente un hecho. Tu sufrimiento ya ha sido contabilizado. La voz, no una voz, una presencia. Envuelve esa sensación con algo parecido a la comprensión. No compasión, más bien registro. Como un tecnosacerdote que anota los datos de un componente. Desgaste tal, recurso agotado tanto. Todo está contado. Todo está anotado. 8 años. Cada proyectil. Cada oración sobre la cinta transportadora. Calinus se deja caer en un escalón. No a propósito. Sus piernas simplemente se doblan. Está sentado en el estrecho peldaño sobre el vacío negro y mira fijamente a la pared de enfrente. Déjalo ir. La mano derecha busca el bolsillo por sí sola. Los manipuladores tantean el proyectil. Cálido, como siempre. Tal vez un poco más cálido. Saca el proyectil dorado y lo mira. A la tenue luz de la única esfera de lumen que funciona, el metal brilla con ese resplandor, defectuoso, ligeramente excesivo. Hermoso. De todas formas, no te creerán. Vipsania tenía razón. La gente pequeña no cambia nada. No es culpa tuya. Simplemente es la forma en que está construido el mundo. Suelta el proyectil. El sufrimiento terminará. Ya has pagado suficiente. Tiene sentido. Eso es lo más aterrador, la cantidad de sentido que tiene. Ni amenazas, ni dolor, ni imágenes de horror. Simplemente una sugerencia silenciosa, lógica, casi benévola, de dejar de hacerlo. Como la voz del capataz anunciando el fin del turno. Solo vete a descansar, tu cuota está cumplida, por hoy es suficiente. Calinus aprieta el proyectil en su puño. El metal está caliente. Aprieta más fuerte. Los manipuladores obedecen mal, pero la presión se transmite a través de ellos hacia lo que queda de sus dedos bajo el metal. Duele un poco. Es real. Abre la boca. Me llamo Calinus Gaurus, dice hacia el hueco vacío. Su voz suena extraña, ronca, baja pero firme. Yo fabrico proyectiles Volter. Voy a advertir a la guardia. Silencio. El susurro no se detiene. Simplemente cambia de tono. Se vuelve más bajo. Retrocede un paso. Como retrocede el agua con la marea. No desaparece. Simplemente deja de presionar en ese preciso momento. Me llamo Calinus Gaurus. Repite, más alto. Yo fabrico proyectiles Volter. Voy a advertir a la guardia. Por tercera vez, con una voz casi normal, casi sin temblar. Me llamo Calinus Gaurus. Yo fabrico proyectiles Volter. Voy a advertir a la guardia. No es una oración, no es un grito de guerra, simplemente hechos. 3 hechos sobre un hombre que está sentado en un estrecho escalón sobre el abismo y sostiene en el puño un hermoso proyectil con relleno defectuoso. Es poco. Es lo suficiente para ponerse de pie. Se levanta, guarda el proyectil en el bolsillo. Se agarra a la pared con la mano izquierda. Tibia, blanda, que así sea. Y comienza a subir.
Un tramo. Otro más. Los susurros en las tuberías no han desaparecido. Siempre estarán ahí. Son parte de lo que se ha convertido este lugar. Pero Calinus sigue subiendo, y los susurros quedan a su espalda, y por ahora eso es suficiente. Los manipuladores han dejado de temblar, no porque el dolor haya pasado, sino porque por fin le ha dado un nombre, y el dolor se ha reducido lo justo para que pueda seguir avanzando. Calinus escucha el sonido de la batalla antes de salir al exterior. Al principio, golpes aislados que pueden confundirse con el eco industrial de la colmena. Luego, forman un ritmo que carece de lógica mecánica, irregular, vivo, con pausas y explosiones que no responden a una máquina, sino a algo distinto. Solo había oído ese sonido en los vídeos de propaganda de las pantallas de la planta. Allí sonaba limpio, triunfal, correcto. Aquí es sucio, interminable, agotado. La salida a la avenida de las procesiones es a través de una escotilla técnica en la base de una columna decorativa. Calinus abre la tapa apenas el ancho de un dedo y mira. La avenida fue diseñada para los triunfos, ancha como una pista de aterrizaje, con una doble fila de columnas a ambos lados y un suelo de mosaico que representa escenas de la Gran Cruzada. Ahora el mosaico bajo los pies no se ve. Está oculto por una capa de polvo, piedra triturada, marcas de las orugas de vehículos pesados y cosas que Calinus prefiere no mirar por mucho tiempo. Las columnas siguen en pie, algunas destrozadas por impactos de Volter, una rota desde la base y apoyada en la adyacente en ángulo, como un borracho sobre su compañero de copas. Barricadas hechas con plataformas de transporte volcadas bloquean la avenida en 3 puntos, al fondo, en el medio y cerca de las puertas de salida de la colmena. Detrás de la más lejana, el movimiento de los traidores. Calinus ve las siluetas, oye las órdenes. Detrás de la más cercana, los leales, las FDP de Meridian. La tierra de nadie entre ellos. 80 metros de espacio abierto. Calinus cierra la escotilla. Se sienta en la oscuridad en la base de la columna y respira. 80 metros no es una distancia que un soldado corra bajo fuego. Es una distancia que un soldado corre bajo fuego y a veces logra cruzar. Él no es un soldado. No tiene armadura, no tiene granadas de humo, no tiene entrenamiento en cómo rodar ni hacer carreras cortas entre coberturas. Tiene lo que tiene un ratón dentro de un enorme mecanismo. Es pequeño, es silencioso, y sabe cómo moverse por donde se supone que no debe haber movimiento. Vuelve a abrir la escotilla y sale. Se pega a la base de la columna. La oscuridad aquí es relativa. Algunas esferas de lumen en los postes funcionan, pero la mayoría están destrozadas, y la luz proviene solo de las lejanas posiciones de los traidores, donde arden antorchas en las barricadas. Esa luz no llega al primer tercio de la avenida. Aquí hay sombras, y Calinus es casi invisible en ellas. Su mono de trabajo ocre se ha vuelto gris parduzco por la suciedad de la ventilación y la sangre ajena. Empieza a moverse, no corriendo, gateando por la base de las columnas, de una a otra. Entre cada paso se queda quieto, esperando a que la mirada del traidor de guardia se desvíe a otra parte. Es una técnica que nadie le enseñó, pero que el cuerpo entiende por sí mismo, por instinto, tras 8 años de movimientos calculados para no atraer la atención del capataz. Pero el capataz no estaba armado con un Volter. Esto es diferente. La primera carrera en campo abierto, unos 20 metros hasta una plataforma volcada en medio de la tierra de nadie. Calinus corre encorvado, de forma irregular. Desde fuera, probablemente parece algo que ha caído y rueda, más que un hombre. No hay disparos contra él. Quizás no lo vean. Quizás, desde el lado de los traidores, estén mirando otra cosa. Se pega al costado de la plataforma. El metal está frío, con bordes afilados por la deformación de una explosión, y recupera el aliento. La segunda carrera. 30 metros. Aquí deberían verlo desde la barricada más cercana de los leales,
Y eso es posiblemente más peligroso. Hombres agotados, quedándose sin munición, disparan a cualquier cosa que se mueva en la tierra de nadie. Se levanta y corre con las manos en alto, la mano izquierda abierta, los manipuladores de la derecha extendidos torpemente hacia los lados, claramente no son armas. Alguien grita desde la barricada. No dicen alto, simplemente un grito de advertencia, una señal a los suyos. No hay disparos. Calinus llega a la primera barricada y choca contra ella con el pecho. La plataforma es demasiado alta y no puede saltarla de golpe. Mientras busca apoyo con las manos, algo lo agarra por detrás del cuello y lo levanta de un tirón. Vuela sobre el borde de la barricada y cae al otro lado, con dureza, sobre el hombro, con verdadero dolor. Yace boca arriba. Sobre él, hombres. Rostros agotados, ojos hundidos, uniformes de las FDP cubiertos de polvo y de manchas resecas. Varios cañones lo apuntan hacia abajo, rifles láser desgastados, con las culatas envueltas en cinta aislante. Un guardia con la cabeza vendada, la venda empapada y oscurecida, mira a Calinus con la expresión de alguien que ha agotado toda su paciencia hacia cualquiera que no sea una amenaza directa. Entonces, de detrás de ellos, aparece un sargento. Escafa Farus. Calinus lo reconoce por sus galones y por la forma en que los demás se apartan. No es viejo, unos 45 años tal vez, pero parece como si esos 45 años hubieran pasado de golpe en la última semana. La cicatriz de su barbilla es reciente, aún no ha sanado. Sus ojos son grises, secos, con esa expresión residual que le queda a la gente cuando ya se han gastado todas las demás expresiones. Mira a Calinus durante un largo rato, al mono ocre, al código de barras en su frente, a los manipuladores, a la pesada llave colgando de su cinturón. «Un trabajador», dice, sin entonación de pregunta. «De la Forja de los Ángeles», responde Calinus. Se sienta, haciendo una mueca por el dolor en el hombro. «Necesito decirles algo importante sobre la munición». Farus abre la boca para responder. Un auricular box en su cuello emite un siseo y transmite una voz desde otro puesto. «Sargento, transporte en camino, por la rampa noroeste. Son de los nuestros, los códigos de identificación coinciden. Carga, munición del sector AK». Algo cambia en la posición, de inmediato, al instante. La tensión no desaparece, sino que se transforma, de esperar lo peor a esperar lo mejor. Y esa es una tensión distinta, casi indistinguible por fuera, pero completamente diferente por dentro. Los guardias se miran unos a otros. Alguien susurra casi para sí mismo. Munición. Como una oración. Farus mira a Calinus. Luego mira hacia la rampa noroeste, donde ya se escucha el estruendo de las plataformas de transporte. «¿Dónde están los refuerzos?». La voz del sargento había sido como el golpe de una prensa, y Calinus comprendió que había llegado, y comprendió que no era suficiente. Y eso era lo más aterrador de todo. Calinus se pone de pie. El hombro le duele, agudamente, con cada movimiento, pero se levanta y mira a Farus desde abajo. El sargento ya se ha dado la vuelta, ya está dando órdenes por el box, ya está organizando la recepción del transporte. Los guardias a su alrededor cobran vida. Esa es la palabra exacta. Reviven, como un mecanismo al que le acaban de suministrar energía tras un largo tiempo apagado. Algunos revisan los cargadores automáticamente, por costumbre, aunque los cargadores están casi vacíos. Alguien suelta una risa corta, nerviosa. «Escuche», dice Calinus. Nadie lo escucha. «Escúcheme», más alto. «La munición de la Forja de los Ángeles es defectuosa. La estropearon a propósito. Si cargan las armas con estos proyectiles...». «Llévense a este tipo de aquí», dice Farus, sin volverse. A los dos guardias más cercanos. Unas manos agarran a Calinus por los hombros. No bruscamente, sino con eficiencia, como quien aparta un obstáculo del camino. «No, espere». Se revuelve. No porque de verdad pueda soltarse, sino porque el cuerpo lo hace por sí solo.
Tengo pruebas. Mire, mire este proyectil. Saca el proyectil dorado y se lo tiende a Farus. El sargento se da la vuelta, no porque quiera, sino porque el movimiento a sus espaldas exige una reacción. Mira el proyectil en la mano extendida de Calinus. El proyectil brilla a la luz de los faros de posición. Perfecto, sin defectos, cálido, hermoso. Farus lo toma. Lo hace girar entre sus dedos. Mira la marca AK-7. El diminuto águila bajo la marca. La superficie impecable del casquillo, sin una sola fisura visible. Lo he escaneado, dice Calinus. Su integridad estructural es del 12%. Han echado el reactivo Pesar 7 en el Prometio. Hace que el metal se vuelva quebradizo ante la temperatura de los gases de la pólvora. Al disparar, el casquillo revienta antes de que el proyectil salga del cañón. El arma se convierte en... ¿De dónde sacaste ese cogitador? No es una pregunta. Es una afirmación con tono de afirmación. Lo compré hace 3 años. Eso no importa. Lo importante es que los datos... Eres un trabajador de los niveles inferiores. Farus lo mira. No con desprecio. Peor. Con una falta de interés cansada y definitiva. Con un aparato de contrabando. Que me dice que la munición que llevamos 3 días esperando es defectuosa. Sí. Justo en el momento en que está llegando. Calinus abre la boca. Tras la barricada, se oye el ruido de las plataformas de transporte. El estruendo de los motores aumenta, y con él aumenta algo más en la posición. Algo vivo, cálido, casi tangible. La esperanza. Huele de forma distinta al miedo, aunque químicamente, probablemente, sean similares. Los guardias se acercan a la rampa noroeste. Algunos ya están escalando la barricada para salir a recibirlos. Empiezan a descargar las primeras cajas justo aquí, junto a la barricada. Tienen las marcas estándar de la Forja de los Ángeles en cada una. Nuevas, selladas, sin abolladuras. El guardia de la cabeza vendada abre una con una palanca. La tapa se levanta y en su interior brillan filas ordenadas de proyectiles. Perfectos, cálidos. «La munición ha llegado», dice alguien. «El emperador protege». Lo pronuncian en voz baja, casi para sí mismos, pero todos lo escuchan. Calinus da un paso hacia la caja. «No, no las abran. Miren el prometío de cada proyectil. Es violeta, apenas perceptible. Hay que mirar en la línea de unión. Y miren los casquillos. Tienen microfisuras por el enfriamiento. Tengo un cogitador. Les mostraré los datos». «Sujetadlo». Los 2 hombres lo agarran, esta vez con más fuerza. Calinus mira a Farus, al rostro de Farus en ese momento. Busca en él la duda, la más mínima. La fracción de segundo en la que un hombre agotado, con 3 días sin dormir, admite que un trabajador sucio, con manipuladores temblorosos y la nariz rota, pueda estar diciendo la verdad. Farus mira el brillante proyectil en su mano, luego las cajas, luego a Calinus. Su rostro es el de un hombre que ya ha tomado una decisión y solo está probando su firmeza, no reconsiderándola. Hay una diferencia. Calinus la ve. La culata le llega por un lado, no con todo su impulso, solo un golpe corto, profesional, como el golpe de un martillo a un clavo. Le da en el pómulo. Calinus cae. Sus rodillas no lo sostienen. Simplemente ceden y termina en el suelo de mosaico de la avenida. Manchas blancas ante sus ojos. El sabor a sangre, salado, cálido, familiar ya en el día de hoy. A través del zumbido en sus oídos oye la voz de Farus. «Carguen sus armas, tomen posiciones, fuego a discreción a mi orden». El sonido de los cerrojos, decenas, luego cientos por toda la línea de defensa. El ruido característico que Calinus solo había escuchado en los vídeos de propaganda. Allí sonaba triunfal. Aquí suena como la tapa de un ataúd cerrándose. Calinus está tumbado en el mosaico. Bajo su mejilla, la piedra fría, la imagen de la marcha victoriosa de alguien
hecha de pequeños trozos de colores, y mira hacia adelante, a lo largo de la avenida. La niebla aquí es espesa, granadas de humo, o simplemente la suspensión industrial de la colmena asentada en las zonas bajas. La niebla está iluminada desde abajo por las luces de posición de los leales y desde arriba por algo lejano, irregular, rojizo. Desde la niebla frente a ellos, lentamente, sin prisa, como si no tuvieran a dónde ir deprisa, porque de hecho no tenían ninguna prisa, salieron figuras negras con armadura, y no disparaban. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier grito de guerra. Farus grita la orden. Calinus alcanza a apretar los ojos con fuerza, no por miedo, sino por instinto, por los 8 años de trabajo cerca de las prensas que enseñan al cuerpo a cerrar los ojos una fracción de segundo antes del impacto. Salva. No fue una explosión, fue una serie. Decenas de detonaciones en un solo segundo, luego más y más, superponiéndose unas sobre otras de tal manera que los sonidos individuales dejaron de existir y solo quedó un estruendo prolongado, rasgado e incesante. La onda expansiva recorre el suelo de mosaico como un espasmo. Calinus la siente a través de su mejilla, a través de su pecho, de sus rodillas. Un aire cálido lo golpea desde arriba. Algo cae a su lado, pesado, de metal. Abre los ojos. La línea de defensa ha dejado de ser una línea. Lo ve por fragmentos. Así es como se ve después de un golpe en la cabeza, cuando la consciencia funciona a trompicones. El guardia de la barricada cercana está sentado en el suelo, mirándose las manos con una expresión de incomprensión absoluta. Otro yace atravesado sobre una caja de munición. La caja ha estallado desde adentro, la tapa ha volado lejos. Un grito en algún lugar a la derecha, agudo, interminable, que se detiene de golpe. El olor. Metal quemado y algo orgánico, dulzón, lo mismo que había aprendido a no reconocer en las espiras. Esto no fue un ataque. Fue un accidente industrial en el campo de batalla. Exactamente así, con esas mismas palabras. No una muerte heroica bajo el fuego enemigo. Las máquinas se rompieron. Las herramientas fallaron. Los trabajadores resultaron heridos durante una situación anormal en la producción. Los legionarios emergen de la niebla. Son 7. Calinus los cuenta automáticamente, igual que contaba los golpes de la prensa. 7 figuras con armaduras negras, cada una del tamaño de un pequeño mecanismo, cada una moviéndose con la misma lentitud indiferente con la que se mueve un mecanismo bien calibrado cumpliendo su función prevista. No disparan. No necesitan disparar. La posición ya había sido destruida por lo que había en las cajas. Simplemente avanzan, y allí por donde pasan, los gritos se detienen. Las espadas sierra zumban. Ese sonido Calinus lo escucha por primera vez en su vida, y no es como se lo imaginaba. No es un estruendo, no es un rugido. Es un zumbido grave, eficiente, como el de una máquina con buen mantenimiento. El sonido profesional de una herramienta profesional. Intenta levantarse. Las piernas no le obedecen, no por miedo, sino por el impacto. Rueda sobre su costado, se apoya en un codo y se incorpora hasta quedar medio sentado. Es suficiente para ver. Farus aún está vivo. El sargento está de pie junto a la barricada volcada, solo, sin arma. Su arma está en algún lugar del suelo, y mira lo que queda de su posición. En su rostro no hay pánico. Solo hay esa expresión definitiva que aparece en una persona cuando comprende todo de golpe, y esa comprensión no cabe en ninguna forma habitual. Gira la cabeza y mira a Calinus. Un momento. 2 hombres se miran el uno al otro a través de la avenida devastada. Un trabajador con el pómulo roto en el suelo de mosaico, y un sargento con las manos vacías junto a una barricada destrozada. Entonces, entre ellos, se alza una figura negra. El legionario es enorme. La palabra no hace justicia. Hay tamaños que el cuerpo no percibe a través de la vista, sino a través de algo más primitivo, por la sensación de presencia, por el cambio en el aire alrededor, por el instinto que te dice,
Eso no es lo mismo que tú. Su armadura es negra, pero no pintada de negro, sino un negro que absorbe la luz. Mate en los lugares donde hay metal. En otros lugares hay otra cosa. Calinus prefiere no mirar por mucho tiempo. En las hombreras hay algo escrito en un idioma que no conoce. El legionario no mira a Farus. Mira el suelo junto a Calinus. Se inclina lentamente, con el ruido hidráulico de sus servomotores, y recoge del mosaico algo pequeño. Calinus mira su mano y lo comprende. El proyectil dorado se le había caído al tropezar. Había estado allí todo el tiempo, sobre la imagen de la marcha victoriosa de alguien, entre las piezas de esmalte azul y dorado. El legionario sostiene el proyectil entre dos dedos, lo mira, lo gira. Encuentra la marca AK-7, la lee. Su rostro está oculto por el casco, que entonces se abre con un suave siseo de despresurización, y Calinus le ve la cara, desfigurada. El lado izquierdo son cicatrices, viejas, de múltiples capas, cada una sobre la anterior. El derecho es casi normal si no le miras a los ojos. Los ojos son amarillos, no el iris, sino toda la esclerótica, y en ese amarillo, una pupila vertical e inmóvil. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es la sonrisa. No es malvada, no es triunfante. Es de satisfacción. Así sonríe el maestro que examina un trabajo bien hecho. Un trabajo de calidad, dice el legionario. Su voz es grave, con sobretonos, como si no estuviera hablando un solo hombre, sino varios, y ligeramente a destiempo. Has forjado nuestra victoria con tus propias manos, hombrecillo. Tu sufrimiento ha alimentado este metal. Has servido a los dioses verdaderos mejor que cualquier cultista. Calinus lo mira. Podría haber dicho algo, gritar una maldición, recitar una letanía, hacer algún gesto. No hace nada, porque no hay respuesta, no porque no conozca las palabras, sino porque ninguna palabra cambiará lo que yace a su alrededor en el suelo de mosaico de la avenida. El legionario carga el proyectil dorado en su volter. Se levanta. Da 2 pasos hacia Farus. El sargento no retrocede, simplemente se queda quieto y observa, y dispara. Una vez. El sonido del disparo de un volter solitario no es lo que muestran en los vídeos de propaganda. Es corto, absoluto, final. Farus cae. El legionario guarda el volter. Se pone el casco. Siseo. Clic. Mira a Calinus un segundo más, sin interés, ya habiéndose olvidado de él, y sigue caminando. Detrás de él, los otros 6. El zumbido de las espadas sierras se aleja. Los pasos son pesados y uniformes, como los golpes de una prensa. Calinus yace en el suelo. El cielo, el techo de la colmena, está allí, muy arriba, tras kilómetros de metal y hormigón. Nunca había visto el cielo de verdad. Había pensado en él a veces, vagamente, sin un deseo particular. Simplemente sabía que estaba allí, que en algún lugar arriba, más allá de las espiras, había algo abierto. Ahora piensa en ello de nuevo, y el pensamiento llega con calma, sin dolor. Piensa en Lorarius, en su sonrisa matutina, en su mono de trabajo nuevo, en Vipsania, en cómo le apretó la manga una vez, con fuerza, en la cinta transportadora, que ahí abajo, en la forja de los ángeles, posiblemente siga moviéndose por inercia. La cinta avanza, la prensa golpea. No hay nadie frente a las estaciones, pero el mecanismo no lo sabe. El mecanismo simplemente trabaja mientras haya energía. Casquillo, carga, punta, oración. Lo último que alcanzó a pensar no fue una oración, ni un nombre, ni una maldición. Fue simplemente, lo intenté. Y era la verdad. Y en este universo había tan poca verdad, que incluso esa cantidad tan pequeña fue suficiente para llamarla vida. Oscuridad.